Amorodo es una empresa de productos ecológicos que nació a raíz de nuestra afición a hacer conservas. Es un proyecto muy ilusionante que empezamos mi socia y yo en el año 2003, cuando todo el mundo se dedicaba a la construcción. Nosotros empezamos a construir una nave y nos metemos en este mundo de las conservas. La filosofía de Amorodo pues es hacer unas conservas lo más artesanales posibles y además crear empleo en nuestra zona. Bueno, nuestro producto se diferencia básicamente porque es un producto de procedencia ecológica. Hay una trazabilidad, es decir, nosotros cuando nos llega el producto fresco, ese producto viene con un certificado ya ecológico. Se diferencia básicamente por eso, porque está certificado y avalado por un consejo regulador. El proceso de elaboración de nuestras conservas es básicamente artesanal, puesto que llega la materia prima, se hace una selección para eliminar partes que no nos sirven y después, dependiendo del producto, pues algunos, como por ejemplo el caso de los grelos, sufren un proceso de escaldado, igual que las judías, a una temperatura de 97 grados y posteriormente, para cortar ese proceso de escaldado, se sumerge en agua fría. Y a partir de ahí, dependiendo si es un envasado al natural o si es un proceso más elaborado, pues se procede al envasado. Y después se le añade lo que le llamamos líquido de gobierno, que es un producto que lo que hace es rellenar el envase, además de darle un punto de sal, y en el caso de algunas conservas pues le añado zumo de limón, que también lo hacemos nosotros, o un vinagre. A partir del envasado, después lo que se hace es someter a un proceso de esterilización o de pasteurización, dependiendo del producto del que se trate. Nuestra gama de productos es muy variada, hacemos desde conservas al natural hasta conservas dulces como son las mermeladas. Las conservas al natural hacemos grelo, hacemos judía, remolacha al natural, tomate triturado. Nuestra filosofía consideramos que coincide con la del mercado de la cosecha, puesto que por lo que nosotros conocemos del mercado de la cosecha, ellos apuestan también por lo rural, apuestan por las empresas pequeñas y con iniciativas nuevas. Apostando por el medio en el que vivimos, que es un medio rural, apostando por nuestro entorno y apostando por lo que realmente queremos y deseamos.